Bueno, hola, buenas noches. Yo voy a hacer 3 presentaciones ahora en abril, 3, 4, 10 y 24. El 17 feriado, o sea, todos los jueves hábiles de abril van a estar a mi cargo. Y voy a seguir presentando el tema que ya presenté, ya hice 4 presentaciones el año pasado, que es intentar localizar al psicoanálisis en su universo específico, o sea, el del psicoanálisis. Lo que podría responder a la pregunta por qué, cómo, cuándo, dónde, qué lo justifica. Hola. Bueno, es en continuidad, así que los que vengan o escuchen por primera vez, bueno, van a estar un poco quizás desconectados al comienzo, y los que ya participaron de varias, quizás algún argumento les resulte repetitivo. Yo intenté organizar las 3 conferencias como una presentación de mi investigación en forma de seminario. Bueno, estimo que vamos a tener buen tiempo para preguntas, intercambio. Quizá no esta vez, pero sí las siguientes, los que tengan interés de continuar. Bueno, lo primero levanto una pregunta que me dirigió Bruno Luciano el 23 de marzo, que dice, la otra pregunta, porque me presentó una sobre casos clínicos, la otra pregunta en relación a las conferencias, el psicoanálisis en el submundo, o sea, este título, a partir de la propuesta del programa de investigación de Apola y el diagnóstico de la modernidad como individualismo, nihilismo, biologicismo, etc., entre signos de pregunta, ¿no podría derivarse de estas causas una respuesta que conforme un programa político? Me lo pregunto, ya que al ubicar al psicoanálisis en el mundo, podría relacionarse con la geopolítica y la guerra psicológica. Y después me propone revisar algún autor que él está siguiendo sobre política latinoamericana y no sé si lo conocen, Marcelo Gullo. Bueno, me da la impresión que esta es una pregunta recurrente para el psicoanálisis. De hecho, yo conocí al psicoanálisis mucho más fuertemente orientado en esta perspectiva porque era una época muy fuerte de freudio-marxismo, con lo cual se sentía en la comunidad psicoanalítica que no era muy de derecha conservadora, como es un importante número de colegas que sostienen una posición muy conservadora. Había en la Facultad de Psicología, en sociales y demás, un pensamiento que proponía que del psicoanálisis en su condición revolucionaria se podía hacer un anudamiento con el marxismo en su condición revolucionaria y entonces el freudio-marxismo. Es una característica, me parece, del psicoanálisis, brindar este borde a la pregunta ¿y de esto podría salir un programa político? De hecho, hubo más aún en los últimos, no lo preparé para hoy, pero en los últimos 15 años un movimiento también muy interesante y muy fuertemente argentino, que es la izquierda lacaniana, donde también, ahí dando otra vuelta, ya no freudio-marxismo, sería como un lacano-marxismo, o un Lacan de izquierdas, o algo así. Mi impresión es que, bueno, está esa cuestión del psicoanálisis, no sé, cada uno verá. Mi impresión es que tiene tanto para programa político como sociología, antropología, filosofía, etnología, lingüística,
estudios de género, o sea, cualquiera de las ciencias sociales. Esta semana del 24 de marzo salió de Infobae, salió un artículo sobre que la dictadura en Argentina había prohibido enseñar en los colegios secundarios teoría de conjuntos y círculos de Venn en matemática, o sea que la dictadura había también incidido, con lo cual quizá habría alguna forma de pensar matemática y política. Pero bueno, yo no estudio ese problema, cada uno de ustedes verá. Lo que sí me parece es que quien arranca con la pregunta, arranca con la otra pregunta en relación a las conferencias, el psicoanálisis en el submundo, submundo, el mundo del universo del psicoanálisis, cuando avanza ya se lo olvida porque dice, ¿no podría derivarse de estas causas una respuesta que conforme un programa político? Me lo pregunto ya que al ubicar al psicoanálisis en el mundo, y ahí ya se perdió su mundo, ya se fue al psicoanálisis y el mundo. Bueno, si se siguiese mi propuesta, que no sucede, pero si se siguiese, podría suceder que alguien pregunte, también podría haber un programa político, un programa científico, un programa económico, porque yo estoy trabajando en las tres vertientes, pero el psicoanálisis cae del lado de programa político. Mi impresión es que se pierde una especificidad del psicoanálisis que no tienen la sociología, la antropología, la lingüística, la etnología, la filosofía, los estudios de género, los estudios de decolonización, y es que el psicoanálisis es una práctica clínica con el sufrimiento expresado o manifestado en forma particular. Nosotros tenemos una clínica del sufrimiento cuando se manifiesta en forma particular, si es un sufrimiento de clase social, de país, de grupo étnico, ya el psicoanálisis no ha perdido su campo de especificidad, lo que no quiere decir que un psicoanalista no pueda hacer eso, un psicoanalista puede hacer cualquier cosa. De hecho, no sabríamos qué sería un psicoanalista que asuma como un ministro de salud de Milei, o que tome las armas y vaya a Somalia a pelear por algún grupo. O sea, ¿qué sería decir que un psicoanalista tomó las armas? O sea, digo, ¿es en tanto psicoanalista? ¿O es que estudió en la facultad? ¿O es que atendió pacientes? Mi impresión es que salido del campo específico de la práctica clínica, con el sufrimiento manifestado en forma particular. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pero sí. Espera que te dan un micrófono porque grabamos. Tengan un poquito de paciencia con eso. No sabía si preguntar ahora al final, pero la pregunta que me surge es... Mejor al final porque yo me distraigo, pero ya que está, dale. No, ahora ya estoy distraído. Pensaba sobre eso, si los cambios se producen en el anillo político, y eso produciría un cambio en la estructura, un cambio en el sistema político, por ejemplo, ¿no? Si triunfase una revolución y hubiese algo socialista, quizás cambiaría el psicoanálisis. ¿Vos qué pensás de eso? Para mí hay condiciones mínimas en el anudamiento browniano de político, científico y económico. Por ejemplo, podría suceder que hubiese un país eminentemente capitalista, pero que no sería una economía del libre mercado, como por ejemplo el capitalismo de Estado en China. Mi impresión es que ahí se perdería una condición de especificidad del psicoanálisis, que no quiere decir que se convierta en otra cosa. O sea, si cambia la política, que para mí inexorablemente debería cambiar también la economía y la ciencia, para mí no existen por separado. Es una ficción discursiva muy empobrecedora,
Pero si cambiase, si por ejemplo Argentina se convirtiese en una dictadura de para allá o una dictadura para acá, por ejemplo, para donde ustedes quieran, mándenlo para donde quieran, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, no importa. Mi impresión es que se perderían las condiciones mínimas y entonces que los recursos que advendrían, ahora lo vamos a trabajar porque es la idea fundamental, los recursos, es mi crítica fundamental al psicoanálisis, los recursos que advendrían serían otros. El recurso terapéutico, en todo caso, para el sufrimiento particular, sería otro. No sería psicoanálisis ya. Lo que no es dramático, mi impresión es que para todo sufrimiento en el planeta, en cualquier tiempo, se pregunte por el ejercicio del psicoanálisis, para mí es colonialismo europeizante mal. A una tribu de la mitad del desierto, la mitad de la selva, o que vive en una isla a 15.000 kilómetros de cualquier otra, suponer que hay que aplicar psicoanálisis ahí modificado, me da la impresión que, ¿por qué psicoanálisis modificado? Incluso me imagino, yo creo que se verifica, me imagino que ya deben tener los recursos terapéuticos. O sea que cada sociedad, según la forma y la concepción del padecer que en esa sociedad, cultura, momento histórico, existe sufrimiento, ya están los recursos generados para ese sufrimiento. Puede ser una bruja, un chamán, un médico chino, piedras, cura con piedras. ¿Y en un sistema político de economía planificada? Un sistema político de hegemonía que... De economía planificada, ¿cómo pensás que podría impactar? ¿Pero que sería democracia liberal? No, entonces no. Mi impresión es que los tres que se juntan en el enlace browniano tienen que tener los tres propiedades tales que indiquen que el enlace está. Y mi impresión es que una de esas condiciones es el ejercicio de una cierta condición de libertad individual. Que cualquiera pueda poner una empresa, que cualquiera pueda votar cualquier cosa y que cualquiera en un garage pueda investigar una fórmula y sacar una fórmula física de computación. Si fuese regulado, ya me parece que no podría estar la condición de que alguien consulte por iniciativa propia con un analista que le pinta o un servicio de salud que le pinta, que va cuando quiere, que deja de ir cuando quiere, que cuenta lo que quiere, que no cuenta lo que no quiere. Mi impresión es que se perdería esa condición que les propongo pensar que es condición sine qua non, tal que me parece que en esa condición del enlace se puede pensar una de las condiciones por las cuales ha surgido el psicoanálisis. ¿Por qué surgió el psicoanálisis? ¿Por qué surgió allí? ¿Por qué surgió en ese momento? ¿Por qué con un médico que quería ser filósofo? Me parece que si fuese en un caso de economía planificada habría otros recursos, otro modo del sufrimiento y otros recursos terapéuticos para ese modo del sufrimiento. No sé por qué tendría que ser psicoanálisis. ¿Cómo habría que modificar al coche para que se convierta en un avión? Es mejor hacer un avión, ¿viste? ¿Para qué vas a modificar un coche para hacer un avión? Mejor hacer un avión. ¿Vos qué querés volar? Si querés volar. El psicoanálisis no funciona bien cuando no hay un régimen en el cual... de hecho, los psicoanalistas no rendimos pruebas. También es la profesión liberal más fuertemente liberal, porque ni siquiera estamos colegiados como psicoanalistas. La IPA, la International Psychoanalytic Association, intenta una colegiación.
Hay que analizarse 4 veces por semana durante 3 años con un didacta. Hay que supervisar casos con un supervisor habilitado por la sociedad. No sé si conocen esa práctica y si conocen a alguien que la realiza. En general es todo mentira. Es todo mentira, es un formalismo. ¿Cuántas veces hay que venir para que me den el título? 3 veces por semana, bueno. Che, qué poco sueño. Bueno, te sueño más, no hay problema. Te mando un sueño más. O sea, eso. O sea, la colonización de las conciencias sería una cosa así. Yo estuve en una reunión de varios colegas de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, adscripta y una de las sucursales más importantes de la IPA. Estábamos todos un poco chupados. Y había 2 de la APA así medio chupados que le dice, che, boludo, tengo un problema, tengo que supervisar un caso 3 veces por semana. Y le dice el otro, no tengo ninguno. Ah, bueno, inventaste las sesiones. Y después además te propongo a vos, ¿no? No te conozco, te propongo en particular a vos, que lo que hemos conocido hasta ahora de economías planificadas fueron todas de ultraderecha tremenda, tremenda. En el Partido Comunista, si una compañera de un compañero se acostaba con un compañero de otra compañera, o sea, si se hacían los cuernos, los echaban del partido. Los echaban del Partido Comunista Argentino. Fidel Castro puso preso a todos los homosexuales con SIDA, presos. Y en Cuba estuvo prohibida la homosexualidad. No sé si vieron la película del tipo que se escapa, que es gay. Yo leí el pedido de disculpas de Fidel Castro, así que no es un invento de Clinton o de Bush. Fidel Castro dijo, bueno, las circunstancias del momento. No sigamos, por favor. Bueno, hasta ahí. La primera diapo, Juli. Ahí está. ¿Se ve el aparato psíquico? Sí, perfecto. Bueno, entonces la idea es que vamos a seguir en un trabajo que intenta establecer la posibilidad de una crítica a prejuicios que de la sociedad han consistido en el psicoanálisis y que el psicoanálisis le dio la segunda vuelta a la sociedad de pertinencia. Entonces, el primero es que Freud solo, como genio, descubrió el psiquismo entero. Si Freud descubrió el psiquismo entero, es que el psiquismo ya estaba. O sea que hubo 10.000 años de cultura humana en sociedades tal como las conocemos, habladas, etcétera, etcétera, con un psiquismo, y hasta que un tipo en Viena, justo en el 1900, un judío en Viena en el 1900, todas las ciencias humanas las hizo un judío en el 1900 en Viena, lo presenté en las últimas reuniones, justo ese descubre algo que estuvo siempre, permítanme la grosería, un mundo de boludos que nadie se dio cuenta, hasta que Freud soñó una noche que había algo que estaba hace 10.000 años en la cabeza de todos y que regulaba la actividad de todos y que él la descubrió. Es la idea de genio moderno. Bueno, después de alcance universal, el inconsciente es lo más personal de cada uno y el deseo es singular. Una crítica posible es el inconsciente es el discurso del otro y el deseo del hombre es el deseo del otro. Como ven, se van configurando concepciones, pero a mi entender la de la crítica se ha disuelto. O sea, el mare magnum del prejuicio mito ha devorado. El goce es singular. Lacan propone que el gozo es del otro. No digo que sea verdad lo que dice Lacan, ni mi lectura de Lacan. No digo que sea verdad nada lo que yo digo, ya que no lo puedo demostrar. Lo que les propongo son ciertos argumentos racionales para poder discutir algunos argumentos que me parece que no son racionales,
son de mera transmisión de unos a otros, como dice Lacan de Mallarmé, como la moneda gastada que se pasan de unos a otros suponiendo que vale lo que tendría que valer. El objeto del deseo está perdido, el deseo es insatisfecho. Lacan propone que no, que hay un objeto que es pertinente, que es el objeto A. El padre introduce la ley en la familia, hay libido femenina, hay envidia al pene, hay sexualidad binaria natural, hay madurez sexual, toda esa vertiente la pueden seguir con la crítica después de 50, 60 años de crítica feminista, ya se puede seguir por ahí tranquilos. Bueno, Lacan dice que esa figura del padre no puede existir, que no hay una figura humana que domine a la sociedad tal como en el mito freudiano el padre dominaría. A partir de suponer que el padre dominaría, se arma toda la otra serie. ¿Ustedes alguna vez se pensaron por qué Freud dijo envidia al pene? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Ustedes tienen tanta experiencia con mujeres, me imagino más o menos como Freud, cuando se dan tantas minas, como... ¿Ustedes han visto la envidia al pene? ¿Saben lo que es la envidia al pene en la teoría psicoanalítica? La posición de Freud respecto a los feminismos emergentes en su época y sociedad que adquirieron la fisonomía de sufragistas, votar el voto femenino desde hacía 30 años antes, más o menos de la época del nacimiento de Freud. Hay importantísimos movimientos sufragistas, 1860, 1870, 1880, y lo que decía Freud con los otros tipos, hablando de fútbol en el bar, le decía, estas minas quieren ser como nosotros. ¿Entienden? Quieren votar, quieren ser diputada, quieren ser senadora. Llegará un día que querrán ser presidentas. Quieren ser como hombres. Eso es la envidia del pene. El enfrentamiento de Freud a un movimiento típicamente en Irán, de hoy día, con el Ayatollah Khomeini no lo van a encontrar este problema. Pero Freud se encontró con un problema de una sociedad fuertemente conmovida por el hecho de que las mujeres reclamaban, hacía décadas, derechos igualitarios. Y para Freud, que una mujer quiera ser igual que un hombre, es envidia al pene. Bueno, los afectos dominan al pensamiento, las pulsiones, el goce son innatos, el aparato psíquico es interno de cada individuo, el psicoanálisis no se relaciona con las matemáticas. Freud y Lacan afirman que el sujeto, la persona, es responsable de sus sufrimientos. El trauma es la huella indeleble de una vivencia desgraciada. El psicoanálisis es de aplicación mundial. Mira, ya estaba la respuesta para vos. Mundial quiere decir también con todos los cambios que vendrán. O sea, para Freud se podría haber aplicado psicoanálisis a Cleopatra o a un faraón, porque tenía yo, ello y super yo, porque ya el padre de la horda había pasado y había que separar al niño de la madre, ese amor inicial el Edipo. El Edipo es el encuentro de las pulsiones innatas con la sociedad. ¿En qué sociedad no se produce? Las pulsiones innatas en el encuentro con la sociedad. ¿En qué sociedad no se produce? En todas se produce. O sea, para Freud el Edipo es universal, tanto para toda la superficie del globo terráqueo, como para todo el pasado, desde el origen mítico, hasta todo el futuro que uno suponga. Siempre va yo, ello, super yo, complejo de Edipo, sepultamiento del Edipo, maduración sexual, oral, anal, genital, fálico. Bueno. El psicoanálisis es de aplicación mundial. El psicoanalista surge de su experiencia tanto como paciente como analista. No se trata de estudiar, es lo que se puede elaborar de la experiencia en el diván, etcétera, etcétera. Lacan propuso un retorno para el psicoanálisis. Lacan es freudiano. Bueno, esos son todos los prejuicios
que ya he trabajado anteriormente en los últimos 30 años. Bueno, la siguiente, Juli. Bueno, es el último párrafo de Las palabras y las cosas. 1966, exactamente el mismo año de la publicación de los escritos de Lacan, la relación Lacan-Foucault ha quedado muy en tinieblas, es muy difícil decir qué uno tomó del otro, qué sabía uno del otro, a quién le interesaba, qué. Bueno, fíjense lo que dice. Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud. Es Freud, está hablando de Freud. Del paso a la conciencia luminosa de una preocupación milenaria. Del acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso en las creencias o en las filosofías. En la época victoriana, Freud descubre que la represión sexual, esto es, lo que permanecía preso en las creencias o en las filosofías, fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin, por ejemplo, al que te referís vos. Pero entienden que desaparecería el hombre, ¿eh? El hombre tal como lo conocimos. O sea, no es que Freud descubre algo milenario, que pasa a la objetividad algo que estaba en la oscuridad. Es la posición de Foucault, ¿eh? Si ustedes sostienen la de Freud. Y quizá también su próximo fin. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, sí, por cualquier acontecimiento, mira, Foucault te contesta, sí, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, no sé si ustedes saben que Foucault apoyó la revolución en Irán, la caída de Reza Pahlavi, el apoyo a los ayatolá, fue muchas veces a Irán, hizo mucha política. Al final, si buscan, están todos los textos publicados, se arrepintió, ¿no? De comunista, de socialista, pasó a creer que la solución al mundo era la vuelta a cierta religiosidad que los ayatolá. Si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, él la presentía, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena. Un poco poético, es El fin de las palabras y las cosas, un libro que hizo explotar a todas las ciencias sociales, pero entienden lo que dice, ¿no? No es que Freud descubrió un psiquismo que estaba hace miles de años y que lo pasó a ser una objetividad, sino que se produjeron unos cambios, él lo llama un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. Para mí es insuficiente. Para mí hay que tener también en cuenta la política y la economía, no alcanza con el saber. De hecho, él se contradice muchísimo porque después sostiene que lo que ha variado fundamentalmente es el poder, el concepto de poder de Foucault. Me parece que Foucault se maneja un poco incómodo porque tiene una única categoría. Y que el hombre es una invención reciente a la cual responde el psicoanálisis y que me parece que es una respuesta específica para algo que ha surgido. Acá dice el 18. A mí me parece que, no sé, que quizás convenga decir el 17, que a partir del siglo XVII, con el surgimiento de la revolución industrial, la ciencia moderna tal como la conocemos en Occidente y la revolución francesa, las tres condiciones sumadas, potenciadas entre sí, generaron un fenómeno absolutamente sorprendente, que es el hombre como objeto de conocimiento y reflexión.
Hoy diríamos, para no tener problema con el feminismo, diríamos el sujeto, pero nos estamos refiriendo al universal. Pero este sujeto es producto de condiciones específicas. Allí donde no se produjeron o donde se produjeron otras, porque la historia llevó a esas sociedades a otro tipo de cambio, podemos suponer que no hay el hombre tal como lo conocemos y sobre el cual practica el psicoanálisis. Necesito que hables más fuerte para que se grabe o que le pidas el micrófono. En la carta robada, Lacan dice el hombre no existe, ¿no? El hombre como universal antropológico, como si fuese la extensión de esto que conocemos nosotros. Un movimiento muy interesante es el que marca Bodey cuando dice que lo que se ha producido es que la vida social se interiorizó, o sea que suponemos que está adentro. Y quien fue el maquinista fundamental del proceso de interiorización del mundo adentro fue Freud. Doctor Freud, la colonización de las conciencias. Bueno, rápido, disculpen. Bueno, que Freud descubrió el psiquismo universal, tal como está adentro de todos nosotros, y que por eso mismo hay mucha resistencia porque estuvo siempre oculto y como una liba va y los 40 ladrones hizo abrir la cueva. Le leo la lista al menos, son 37, tengo listados hasta ahora, 37 conceptos fundamentales del psicoanálisis que Freud tomó de otros autores. 37, imaginen un 37-0 un partido de fútbol, ya no un 3-0 como Racing, sino 37-0. Miren, el sentido antitético de las palabras primitivas, el matriarcado original, la ambivalencia, la zona... Después les paso, si quieren, les digo los autores de estos conceptos. Si ustedes dicen, bueno, vos decís que Freud los tomó. No, Freud dice que los tomó. Es la lista de todos los conceptos fundamentales que Freud dice, leyendo a tal autor obtuve este, leyendo a tal autor obtuve este. ¿Entienden lo que fui haciendo en todas estas últimas décadas de lectura de Freud? Anotando en una listita todos los conceptos que Freud decía que tomó de otro, que Freud dice que tomó de otro. O sea, Freud no dice que lo inventó ni descubrió todo, ¿eh? Es un mito que se armó entre los psicoanalistas y en muchas otras áreas después. La zona erógena, la teoría económica del ataque histérico, la horda primitiva, el principio de constancia, la bisexualidad, el totemismo y la endogamia, el ello, el autoerotismo, la recapitulación, la represión, la regresión, el cambio simbólico de la libido, la recapitulación, la psicología de masas, lo inconsciente. Theodor Lipps, L-I-P-P-S. Está bueno saber quién propuso la teoría de lo inconsciente. Theodor Lipps. Freud lo dice en el volumen 5, página 599, en el volumen 8, Amor Hortú. Y en el volumen 8, página 5, en el volumen 23, página 288. O sea, 3 veces Freud dijo que tomó el concepto de lo inconsciente de otro, no de Grodeck, que es el que ustedes le enseñan en la facultad. Si yo hubiese hecho, antes de que ustedes entren, le hubiese dado un papelito a cada uno, somos 30, y le hubiese dicho, ponga el nombre de quién fue el autor del cual Freud tomó el concepto de lo inconsciente. Ninguno hubiese puesto Lipps, porque no lo conoce ni la madre a Lipps, ninguno hubiese puesto Lipps. Y aparte todos ustedes están persuadidos que fue de Freud. Que Freud lo descubrió en esa escucha genial que él tuvo, aparte él él lo descubrió en un autoanálisis, Freud, no en su clínica con las mujeres que él atendía, en su propio autoanálisis. Bueno,
Igual no los voy a convencer de nada, pero bueno. Lo inconsciente, el histérico sufre de reminiscencia, la sexualidad infantil, no la descubrió Freud, sino Albert Moll, el método de interpretación indicial, la oposición entre logos y ananqué, entre pensamiento y sentimiento, el principio de inercia, el ello piensa, el eterno retorno del igual, más allá del bien y del mal, los que delinquen por culpa del inconsciente. ¿Saben quién dijo, quién estudió primero que todos los que delinquen por culpa inconsciente? Friedrich Nietzsche, no Sigmund Freud. Elementos de la teoría de los sueños, la teoría totémica, la oposición, el principio de Nirvana, la importancia de la sexualidad, la represión y su relación con la locura, el análisis filosófico de los sueños, todo eso de Schopenhauer, la teoría del Moisés, que es de Schelling, las fuerzas de atracción y repulsión psíquica, que son de von Breuck, la libido es un concepto que Freud toma de Krafft-Ebing. Freud no descubre la libido, ni la libido infantil, no descubre nada. Lo ominoso, las huellas némicas. Bueno. Muy bien. Entonces, pues lo primero que le quiero demostrar es que Freud no descubrió nada. Tomó de otros autores. La pregunta es, ¿qué notable que en 20, 30 años, en Francia, Inglaterra, Alemania, o el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, vieron que se produce el pasaje de los imperios a los estados, del fin del 18 al 19, se caen los imperios en Europa y advienen los estados nacionales. Freud mismo dice, yo cuando empecé a practicar, vivía en el Imperio Austrohúngaro. Qué notable que todos estos autores hayan propuesto estas teorías novedosas sobre todos estos conceptos. ¿Entiende que digo, qué movimiento sociocultural se habrá producido para que de pronto haya estos 40, 50 conceptos que supuestamente todos albergamos adentro nuestro? Bueno, el amor tal como lo conocemos es un producto occidental, Denis de Rougemont. La sexualidad tal como lo conocemos aparece en el fin del medioevo y en el comienzo de la modernidad, Davidson. La histeria es una invención vinculada al cine, Didi Huberman. Tomás Laqueur, la construcción del sexo. David Morris, la cultura del dolor. Solo Occidente padece una epidemia, ya podríamos decir pandemia, de dolor crónico. O sea, nosotros que decimos tanto, sí, es el dolor, el goce mortífero, la pulsión de muerte, la gente se analiza por el dolor de existir, piripipipi, piripipipi. Bueno, hay un problema con el piripipipi, y es que ese dolor no existe en otras sociedades. De hecho, no existe el dolor crónico tal como nosotros lo conocemos. En todas las cartillas de las obras sociales ya hay un apartado, traumatología, qué sé yo, que es clínica del dolor crónico. Porque Occidente padece una epidemia de dolor crónico. Es occidental. David Morris, la invención de la cultura heterosexual, Louis George Tin, la era de la colonización de las conciencias, Remo Bodey, el inconsciente de los modernos, Jean-Marie Weiss. ¿Existe el amor maternal? No. Es un producto también occidental y moderno. La invención de la naturaleza, Andrea Wulf, George Macari, la mente fue una idea, alma máquina. El nacimiento de lo social, Don Celot, eso es lo que vamos a trabajar hoy. El nacimiento de lo social.
¿Cómo van a hacer lo social? Siempre que hubo sociedad humana, hubo lo social. No, tiene fechas, ciudad de aparición, políticas estatales para operar con ello, etcétera, etcétera. La invención de las mujeres, este magnífico, lo encontré el año pasado, no lo sé pronunciar, pero si leo las letras, la autora es Oyeronke Oyewumi, una mujer africana que vive en Estados Unidos. El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel, que es la invención del mundo con centro y periferia. Esa fue una idea que se inventó. No la tuvo Grecia, no la tuvo Roma, no la tuvo Egipto. La invención del mundo con centro y periferia, que es Enrique Dussel, que es era un autor muy filoso. En vez de decir el descubrimiento del otro, dice el encubrimiento del otro. Porque con la conquista de América, cuando Europa conquista prácticamente todo el resto del mundo, lo que dice Dussel que se propone es que eso no es hombre, no es un otro, de igual a igual. En Freud son los primitivos. En Freud es la categoría muy, muy consistente de su teoría, que son los primitivos, que son aquellos que se han quedado en la fase evolutiva del desarrollo psicosexual en una etapa anterior. Animismo, magia, etcétera, etcétera. Y bueno, y la invención del hombre, la cita que leí de Foucault. Entonces la propuesta mía es intentar desembarazar al psicoanálisis de todos estos prejuicios androcéntricos, eurocéntricos, patriarcales, machistas, evolucionistas, de darwinismo social, etcétera, etcétera, y pasarlo a expresión de recurso terapéutico clínico para este nuevo advenimiento en el universo que es el hombre. El problema del hombre es que habría que decir el hombre y la mujer y tendríamos que conseguir un universal que cubra hombres y mujeres. Se usa sujeto. El problema del uso de sujeto es que se confunde con el concepto de sujeto de Lacan. Y entonces el concepto de sujeto de Lacan queda utilizado con el término coloquial y tan difundido en ciencias humanas que es el sujeto moderno. Un problema que les propongo considerar de por qué el malentendido, por qué se supuso que Freud había descubierto algo que estuvo siempre y que no hubo nunca alguien del genio de Freud que para colmo se autoanalizó y en su autoanálisis y con tantas histéricas que atendió, le brindó la posibilidad del gran descubrimiento del 1900, es la suposición pseudocientífica en la cual todos estamos, salvo que hagamos el trabajo de salir, y es suponer que la ciencia se basa en el establecimiento de la existencia de una sustancia y a partir de esa sustancia sus epifenómenos, o sea, los fenómenos secundarios que la sustancia en sus movimientos produce. Es lo que es el anclaje, el peor anclaje anti-Lacan del lacanismo, y es suponer el cuerpo real, el goce primero hay un cuerpo. Quienes hacen psicoanálisis infantil en el campo del lacanismo dicen cuerpecito, el cuerpecito. Los que estudian el surgimiento del sujeto lo llaman el cuerpecito.
y es suponer entonces la base material. Si es que hay una base material y hay epifenómenos, lo que Freud habría descubierto es cuál es esa base material. Pulsión de vida, pulsión de muerte, complejo de Edipo, sepultamiento del Edipo, oral, anal, fálico y genital, yo, ello y superyo, serían todos los epifenómenos de una sustancia primigenia que en este sentido todos suponen, que no es el problema, sino que todos suponen porque somos modernos y científicos, o sea, está demostrado científicamente, está visto en el laboratorio, hay experimentos que lo valen, o sea, todos creemos que las ideas son válidas de ser sostenidas siempre y cuando estén enraizadas en una sustancia material. En Freud sería ese cuerpo primero, ese conjunto de neuronas que tienen sus primeras vivencias de satisfacción e insatisfacción. Las de satisfacción son introyectadas, las de insatisfacción son extroyectadas, viajum, austosum. En el lacanismo es lo mismo. Tendríamos el cuerpo real, que es lo primero, sobre el cual se escriben los significantes, y siempre el significante, no sé por qué en un evolucionismo extremo de Jacques Alain Miller se vuelve loco en el primer significante, que sería el Einzigkeitszug, el rasgo unario, que sería el encuentro de ese goce primigenio originado en la sustancia viva y la primer marca del orden simbólico. Lo que yo trabajo, siguiendo la verdad, a pie juntillas la propuesta de Foucault, y es que no hay tal sustancia, y siguiendo también a pie juntillas la enseñanza de Lacan, que dice que todo esto adviene a partir del sujeto de la ciencia. Sin la combinatoria específica del sujeto de la ciencia, todo esto no hay, no existe. Si lo quieren pensar un poquito más consistentemente, pueden pensar en el superyo y la culpa. Freud propuso todo esto viviendo en una manzana, yendo a la peluquería en una esquina y yendo a comer al restaurante en la otra esquina, porque Freud nunca se movió, nunca hizo investigación de campo, o sea, habló del universo entero como un filósofo, como Kant o Schopenhauer, pero no hizo estudio de campo, nunca fue a verificar si efectivamente en otras sociedades hay, por ejemplo, superyo, punto y coma, no lo hay, no lo hay. En muchas sociedades no hay superyo, hay sociedades de culpa y sociedades de vergüenza. En Google pongan sociedades de culpa y sociedades de vergüenza. Entonces estamos formateados que suponen, porque todo lo que dijo Freud es verdad, es un eurocentrismo patético, judeo-cristiano, vergonzoso, no culpabilizante, porque en sociedades como Japón, por ejemplo, lo que reina es la vergüenza, no la culpa. En el Japón de antes de Internet, ahora ya está, se mezcló todo tanto que es muy difícil encontrar fronteras. En este sentido, uno de los peores antecedentes para el prejuicio sustancialista que habilita la idea de que hay algo sustancial y uno descubre lo que viene de esa sustancia fue el marxismo de Marx y Engels con su teoría de la infraestructura o estructura de base y la superestructura. Engels, el factor económico es el único determinante. Marx, la política y la historia se explican por la economía, o sea, por esa base material, que no importa si es la economía o es la religión,
En muchos países hoy se debe estar proponiendo que es la religión. No importa, lo problemático es suponer que hay un elemento que es una base material, que es lo real. Esto lo sostuvieron Marx, Engels, Rosa Luxemburgo. En 1992, Bush era candidato 90% de intención de voto y ganó Bill Clinton. Ganó Bill Clinton por su asesor, que se llama James Carville, C-A-R-B-I-L-E. Es el que escribió en la pizarra The Economy Stupid. Es la economía, estúpido. O sea, lo mismo que proponían Marx y Engels, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Lenin, Stalin, ya no sé porque se me escapa un poco de la lista Stalin, y es lo mismo que propone el capitalismo moderno 1992, el neocapitalismo para las elecciones. Es la economía. Si ustedes quieren, como argumento, lo tienen a Milei para tirar todo el resto de la semana y todo el fin de semana. Con la propiedad me parece muy interesante, porque Milei es como, mi papá hubiese dicho, un caso de escopeta, o sea, cómo Milei ataca el arte, la ciencia, las humanidades. Ahora hay un motín hace 2 días muy grande en la cárcel de Devoto. Nadie sabe en qué va a terminar eso, porque la Bullrich cerró el CUT. Yo fui profesor del CUT. Yo fui a la cárcel de Devoto, no con la mayor tranquilidad de mi vida. Iba un penitenciario adelante, yo y otro penitenciario atrás, caminando por los pasillos de Devoto. Di clase, porque se daban clases de psicología. De hecho, es una de las carreras preferidas del Centro Universitario de Devoto, CUT. 40 años. Y la Bullrich lo cerró. ¿Por qué lo cerró? ¿Ustedes creen que había una economía de... ¿Saben lo que es el CUT? Era una oficinita miserable así, donde los presos que quisieran estudiar, casi todos estudian abogacía y psicología, lo cerró. ¿Por qué lo cerró? Son mensajes que me parecen muy, muy claros, que se trata de la economía. Y todo lo otro es enemigo de la hegemonía de la economía. Por ejemplo, la ciencia sí produce dólares. Si no produce dólares, se cerrará, se aniquilará. Bueno, es lo mismo que sostiene Freud. Es exactamente lo mismo que sostiene Freud, que la base es las pulsiones de vida y muerte y su equilibrio. Y es lo mismo que sostiene Jacques Alain Miller, que la base de toda posición es el goce, y especialmente el goce mortífero, que depende en qué cantidad tenemos cada uno, podremos sortearlo o no sortearlo, y si es muy, muy molesto ese goce que proviene del cuerpo real, no nos queda más que amigarnos. Lo que yo les propongo entonces es la falacia de la hegemonía de la economía. Me parece que es una falacia, que no existe verdaderamente ningún régimen social en el cual la economía sea hegemónico, y por otra parte que no existe ningún registro que escape a la inmixción. O sea, no hay economía independientemente de la política e independientemente del régimen de saber, ciencia o no ciencia, animismo, magia, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si están al tanto, Pepe Mujica, José Alberto Mujica Cordano, expresidente de Uruguay, ex senador uruguayo, ex diputado, ex ministro, ex Tupamaro, jefe de Tupamaros,
que fue el movimiento guerrillero uruguayo, que estuvo secuestrado y en prisión entre 1972 y 1985. 13 años en el pozo estuvo, 13 años. La Topolansky, su mujer también, en un pozo de tierra húmeda, 13 años. Que donó, a diferencia de tantos, el 90% de su salario siempre, de diputado, de senador y de presidente, donó el 90%. El otro caso que yo conozco fue Alfonsín. Alfonsín donó el 100% de sus jubilaciones extraordinarias por expresidente. Bueno, acaba de declarar, porque fue el 54 aniversario del Frente Amplio, pero en realidad lo hicieron porque se está por morir. Tiene 89 años, un cáncer avanzadísimo, dijo que ya no quiere más tratamiento, que lo dejen tranquilo. Así que se supone que el pobre está con un diagnóstico de enfermedad terminal, de mala evolución. Y declaró, pueden tomar nota, es espectacular: me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo. 27 de marzo 2025, pueden tomar nota. Lo llaman el presidente filósofo, guarda con Pepe Mujica, guarda que tiene un alcance mundial, guarda con Pepe Mujica. No sé si ustedes han leído declaraciones. No es un politiquero no es un politiquero, lo llaman el presidente filósofo. Me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo. Lo declaró ahora, 27 de marzo, 89 años, cáncer avanzadísimo, intratable. Y como fue el 54 aniversario de la fundación del Frente Amplio, ¿saben lo que contestó el coro? Sí, Pepe, has cambiado muchas cosas. O sea, el tipo no pudo ser escuchado ni en la última declaración que hizo antes de morir. Tremendo. En vez de pensar, che, ¿por qué Pepe habrá dicho esto? Toda la vida quiso cambiar el mundo y no cambió un carajo. En vez de decir eso, dijeron, sí, Pepe, has cambiado. El tipo de haber agarrado un revólver y digo, yo me lo pego un tiro. Me pego un tiro porque ni siquiera me escuchan la última declaración, que es mi fracaso, el fracaso de Lacan. Mi fracaso, son muchos autores de estos muy conocidos que hablan de su propio fracaso. Yo creo que estos mitos que estoy tratando de proponerles, someter a crítica, no van a ser sometidos a crítica. O sea que se va a seguir suponiendo que el superyo es una instancia moral que todos tenemos desde el nacimiento. Y después cuando alguien hace una asquerosidad, decimos, pero que no tiene superyo. Tiene poco superyo. ¿Qué es perversión? ¿O es animalidad? ¿No? Cuando encontramos un tipo que metió a su hija, a su nieta, en un sótano que les hizo tener 7 hijos, como el monstruo de Austria. Digo, ¿qué? ¿No tenía superyo? ¿Entiende que es una provisión de superyo a todos y que cuando los números no dan, en vez de decir, che, ¿será una buena hipótesis la del superyo? Se dice, no, este tenía poco. Bueno. Y ahora el paso que les quiero proponer, todo esto ya lo conocen, ya está publicado, ya están todo esto ya está. Lo que traigo de nuevo hoy y que vamos a de nuevo para mí, veremos si para ustedes reviste algún tipo de novedad. Derribando mitos, lo llamé, me puse un poco como el Indio Solari, derribando mitos, pero en la filosofía del Pepe Mujica sé que no voy a lograr un carajo, ya lo sé. Son 6. Primero, el empoderamiento de la mujer /madre y el desempoderamiento del hombre /padre son consecuencias del despliegue, la historia de la ciencia moderna, del capitalismo industrial y de la democracia liberal, no de la lucha de los feminismos.
De hecho, los feminismos surgen por los cambios en la política, en la economía y el régimen de saber. Dios me libre y me guarde que haya militantes feministas en la sala. El empoderamiento de la mujer / madre y el desempoderamiento del hombre / padre son consecuencias del despliegue, la historia, de la ciencia moderna, del capitalismo industrial y de la democracia liberal, no de la lucha de los feminismos. 1. 2. Incluso propongo que generaron los feminismos, que los feminismos surgen a consecuencia de un cambio en la configuración del régimen, del saber, la economía y la política. 2. Todo esto lo voy a argumentar con Jacques Donzelot. Argumentar. Estas son las tesis y después vendrá mi intento de argumentar. En este tipo de disciplinas, que no hay experimento de laboratorio, no hay posibilidad de medir, queda todo como hipótesis de trabajo. Luego veremos en la discusión qué queda y qué terminarán pensando ustedes, incluso yo que terminaré pensando, porque no hay forma de demostrar nada de esto. Segundo, los derechos del niño, entre comillas los derechos del niño, en el capítulo en 1 podrían haber puesto entre comillas el empoderamiento de la mujer. Los derechos del niño también surgen del anudamiento del saber, la economía y la política modernos, y hay modernos entre comillas, o sea, típicos de la modernidad. ¿Qué es lo que posibilitó a Freud en pensar en el complejo de Edipo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que antes del advenimiento de los derechos del niño no se pudo haber pensado el complejo de Edipo, o sea, cómo un niño sale normal. Hubo que pensar primero, existen niños, hay un problema con los niños, el vagabundaje, la delincuencia juvenil, que no hagan nada, que consuman drogas. Y a partir de allí entonces surgió el problema de los niños, pero como esto surge de una manera tan individualista, también se pensó en los derechos del niño, no solamente el problema de los niños. Entiende que estoy hablando de los hacinamientos urbanos del comienzo de la modernidad en toda la ciudad, donde hubo desarrollo de la democracia liberal, de la revolución industrial y del saber científico, Londres, París. Habilitaron pensar en el complejo de Edipo, que entonces es social, epocal y cultural, pero que Sigmund Freud lo hace en forma retrógrada. O sea, tomado el problema de los derechos del niño, en estas dos acepciones, Freud lo piensa como una problemática de su época, como Freud fue tan genialmente sensible a la problemática de su época, y lo que dio como respuesta a esa problemática fue el complejo de Edipo. Esa concepción, la del complejo de Edipo, es retrógrada. Es intentar pensar el problema nuevo convirtiéndolo en como eran antes las cosas como solución. O sea, el problema nuevo se soluciona volviendo a como eran las cosas antes. Un ridículo, porque si el problema es de la configuración actual, ninguna configuración histórica te va a poder dar solución, ¿no? Es el eslogan tan magníficamente engañador de Donald Trump: volver a ser Estados Unidos grande. Grande no hay problema, el tipo tiene derecho a ser presidente de Estados Unidos, querrá que sea grande, y los yanquis lo van a votar. Again, de vuelta, otra vez, y eso es imposible, porque no existe más 1945, 1975. Son otros los jugadores, tanto es así que son otros los jugadores que Milei fue a dar la conferencia a Davos y habló de los otros jugadores, fue a hablar en contra del comunismo. Y todo el mundo lo miraba y decía, ¿comunista quién?
¿Quién es comunista? Freud lo que propone es volver a la figura del padre antes del empoderamiento de la mujer. La solución a los problemas del niño, miren, una hermosa. Bueno, ahora no lo encuentro. George Bonjean, B-O-N-J-E-A-N, Bonjean. Yo no sé idiomas, así que disculpen. George Bonjean, uno de los más activos filántropos de ese movimiento de protección de la infancia, ha escrito 1895. 1895, uno de los más famosos protectores de la infancia, personaje público famoso, 1895. Freud estaba viendo todavía neuronas de anguilas en el microscopio, 1895. Niños rebeldes, padres culpables. ¿Entienden, no? El complejo de Edipo tiene que estar armado de tal manera que el niño no salga rebelde. Si el niño nace rebelde es porque ha fallado el complejo de Edipo. Lo que pasa en los colegios. Si el niño le rompe la cabeza a 4 niños, llaman a los padres y dicen algo estará pasando en esta familia. Y si la psicóloga del colegio es un poco vieja, dirá es que la autoridad del padre me parece que está un poco débil porque la autoridad del padre... Es 1895 y no lo dijo Freud, esa la podría poner en la lista. Lo que pasa es que Freud así no lo dijo nunca. Bueno, tercero entonces. La metáfora paterna de Jacques Lacan es la descripción del estado de situación de la familia moderna occidental. No se trata ni de invención ni de descubrimiento de Lacan, solo es descripción. Tercero, la metáfora paterna de Jacques Lacan es la descripción del estado de situación de la familia moderna occidental. No se trata ni de invención ni de descubrimiento. Cuarto, la democracia liberal es decepcionante. La democracia liberal es decepcionante. En sí misma y desde su inicio. No es a causa ni de la posmodernidad, ni del neoliberalismo, ni de la finalización del estado de bienestar, ni, como dicen los grupos de izquierda, de ausencia del Estado. Vieron que se dice cuando hay mucha conflictividad social es porque se verifica una ausencia del Estado. El Estado como padre, ¿no? El Estado debería contener a esa familia, proveer, organizar. Y nos parece muy convincente. Les voy a traer los datos. Si los convencen o no, tendrá que ver con vuestra investigación, de que el inicio mismo de la democracia liberal ya fue una decepción. O sea que nunca fue feliz el ejercicio de la democracia liberal. Quinto, lo social, entre comillas, es un dispositivo creado para operar con los efectos negativos de la configuración moderna. No se trata de las sociedades en general. O sea, cuando ha surgido el problema de lo social, o sea, lo social, cuando empezó a verse qué está pasando en lo social, ¿vieron? Esa la vieron. Ha puesto 10-1 a que la vieron. Vieron adolescencia. Vieron adolescencia, todos vieron adolescencia en Netflix. Es así, vieron adolescencia. Bueno, ¿vieron los comentarios posteriores? Han seguido el debate. En general tendieron todos los efectos negativos de Internet.
tendieron todos hacia los efectos negativos de Internet. ¿Entiendan lo que voy? Que el problema es lo social. Hay jóvenes, adolescentes, asesinos a consecuencia de lo social. Bueno, antes del 17-18, un padre violento, si querés también, un abuelo que pegaba, un padre violento. Pero de vuelta, vieron que se va hacia el análisis de lo social. Hasta el 17-18 no existió la categoría. Nadie pensó nunca en lo social. No existía esa entidad para reflexionar sobre problemas, por ejemplo, de jóvenes, de alcoholismo, de adicciones. ¿Por qué hay tanta adicción? Ahora salió un número que dice, antes había un diagnóstico de autismo hace 30 años cada 5.000 niños y ahora hay diagnóstico de autismo 1 cada 36. ¿Qué está pasando? Es una cifra, 1 sobre 5.000 a 1 sobre 36. Lo social es un dispositivo creado para operar con los efectos negativos. Como verán, estoy estrictamente Foucaultiano y en ese sentido también lacaniano. O sea, esto adviene son entidades que existen a partir de una configuración nueva que produjo como una explosión de problemas y conceptos y dispositivos a partir de, si ustedes quieren, el 17, del siglo XVII en Occidente, siendo que Occidente en el 17 podría ser circunscripto a Europa Central. Ya le traje la lista de todos los padres, creadores de disciplinas que son de alemán, francés o inglés, residentes, salvo 1 o 2 en Estados Unidos y 1 o 2 en Polonia, Rusia, y que todos alrededor de 1900, la gran mayoría de filósofos y médicos, con un porcentaje altísimo de judíos, una configuración que se dio muy peculiar. Y sexta, la última, el psicoanálisis debe su éxito, su difusión, a ser una herramienta específica, adecuada, destinada a operar con este tipo de conflictos. Jacques Doncelot, este autor sobre el que voy a argumentar, por ahora son todas tesis mías. Ustedes podrán decir, este vino más borracho que nunca y está tirando frases a diestra y siniestra. Los voy a argumentar con Jacques Doncelot y 2 libros de él que me parece que son los más pertinentes. Él se pregunta como yo todas estas presentaciones sobre saber economía y política se refieren a un intento de responder por qué hay psicoanálisis. En el sentido de si Freud y ese grupo de judíos, 5, 6, 4, 5, después vino Jung y después se abrió un poco, después hubo un cura, después se abrió un poco. De hecho, Freud buscaba no judíos para que no quede como ciencia judía, porque eran todos judíos. Doncelot, como yo, nos preguntamos por el éxito. ¿Por qué ese grupito tiró esta configuración teórica que dura ya 130 años, que tiene miles y miles y miles y miles de practicantes en todo el mundo y decenas de miles de demandantes, de pacientes, de analizantes? O sea, ¿por qué tuvo tanto éxito? La pregunta no es sobre su desaparición, que ya en Europa no hay más, son todos, no responden los números verdaderamente a ninguna desaparición del psicoanálisis, que haya menos practicantes o que haya menos personas disponibles para analizarse. No responde a los números, responde también de vuelta a prejuicios. Y la propuesta es, ahora lo vamos a argumentar, y es que el psicoanalista, como figura social nueva,
creada en 1900, sustituye al cura, al maestro y al médico. O sea, lo que fue el médico de familia, lo que fue el maestro antes del 1900, entre 1830 y 1900, como instancia reguladora, al niño hay que bañarlo, al niño hay que darle de comer, tiene que venir todos los días al colegio. Si el chico no viene al colegio, habrán visto las películas donde el maestro agarra el caballo y va hasta la granja a ver por qué el chico no viene, que le da consejos a la madre, que ayuda un poquito con una fiebre el maestro, el cura, o justamente, vieron que nos quejamos bastante algunos de que no hay más médico de familia, porque era el médico de familia, era el médico que se ocupaba de lo que Doncelot llama la policía de las familias, o sea, el cuidado de las familias. El cuidado de las familias estaba a cargo del cura, del médico y del maestro. Y ante la insuficiencia de esas tres figuras que eran muy antiguas, cura, maestro y médico son figuras del medioevo, ¿no? Del proto-medioevo, ¿no? Del siglo IV de nuestra era. Al menos hay cura, maestro. El primer maestro que cobró sueldo por enseñar fue en Roma, o sea, en el 70, en el 80 de nuestra era. O sea, maestro todavía hace mucho. Y cobraban, ¿no? Como Sócrates. Maestro profesional. Maestro que tenía sus alumnos, que los padres pagaban, que iba de tal día a tal día, tal hora, que enseñaba materias. Es una figura que tiene 2000 años, el maestro, como lo conocemos. Cura, 1500 años. Y médico, desde los albores de toda cultura siempre hubo practicantes de recursos terapéuticos para malestares del cuerpo. Con lo cual la propuesta es que, caída estas tres figuras que no respondían específicamente al cuidado de la familia, surge el psicoanalista, y por eso tantísimo éxito en la difusión por todo Occidente de la figura del psicoanalista, porque se hace cargo de esta nueva fisonomía de todas las funciones, como se dan cuenta, el niño, la madre, el padre, la familia, la educación, la salud, etc. Wow. Bueno. La policía de las familias, 1977, yo lo voy a citar de pretextos, 1979, tiene un epílogo de Gilles Deleuze. Tiene un epílogo de Gilles Deleuze. De vuelta, policía no en el sentido de cuerpo de seguridad que se encarga del orden público y de la seguridad bajo la forma de la represión, sino la vieja figura de la polis, que es el cuidado de la polis, o sea, cómo se cuida a la sociedad humana estricta, circunscripta a la que pertenecemos, la ciudad o el Estado. Viene de politeia, bueno, el buen orden de la cosa común, es el buen orden de la cosa común. Se tomó el título como se dedicaba al psicoanálisis, porque el libro se dedica al psicoanálisis. La policía de la familia se dedica a resolver el problema del éxito del psicoanálisis. Miren la pista que toma el tipo, Jacques Doncelot, para pensar a la modernidad. Podríamos pensar a la modernidad a partir del fenómeno de la existencia, gran difusión y gran pertinencia del psicoanálisis justamente para pensar estas problemáticas. Vive, 1943, Francia, profesor y asesor urbanístico. Y el segundo libro que vamos a trabajar es La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas. La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas. 1983, Francia,
2007, Nueva Visión. Bueno, en estas reuniones vamos a trabajar para refutar estos mitos los textos de Jacques Doncelot y Jacques Lacan, y en el horizonte les recomiendo textos que me parecen importantísimos de John Rawls, R-A-W-L-S, Alain Renaud, no con la L de la fábrica de coches, Renaud, R-E-N-A-U-T, y Thomas Piketty, este es americano, el primero también americano y Renaud es francés, que trabajan el problema de la desigualdad, o sea, el fracaso de todas las democracias liberales porque estaban llamadas a reducir la desigualdad entre el rey y la plebe, entre la aristocracia y los agricultores, y ha fracasado siempre en el objetivo primordial de la democracia liberal, que es el trabajo sobre la desigualdad. De Rawls, John Rawls, la justicia como equidad es justo lo que es igual, lo que es igualitario. 1985, de Alain Renaud, Igualdad y discriminación, un ensayo de filosofía política aplicada. Son muy buenos, muy citados, muy referenciados. Y Thomas Piketty, que es el más difícil de leer porque es como el Capital de Marx. De hecho se lo llama el nuevo Marx. Muy economicista, muy técnico su libro. La economía de las desigualdades, 2008, y la crisis del capital en el siglo XXI, del 2011. Un dato de Piketty. Piketty lo describe como proceso de hiperdesigualdad. Hiperdesigualdad. Y da como ejemplo, en la página 299. Los patrimonios mundiales de los que tienen altos ingresos creció entre el 6 y el 7% anual. Jeff Bezos, ¿cómo se llama el de Trump? Elon Musk. Y el promedio de los ingresos promedios han crecido en los países desarrollados el 2%. Quiere decir que todos los años se separa el 5%. O sea, aumenta la desigualdad a una tasa del 5% anual. ¿Se dan cuenta que en 10 años era el 50%? La desigualdad en tasa. Bueno, ya hoy habilito preguntas, si les parece, comentarios, interrogaciones. En las próximas vamos a trabajar así. Epistemología, o sea, la teoría del saber sobre el saber que utilizamos, o sea, qué justificamos y no justificamos de lo que decimos. La cuestión de lo social, la cuestión de la familia y el psicoanálisis. O sea, vamos a trabajar en este orden. Primero, ¿qué consideramos un saber digno de ser sostenido? ¿Qué consideramos? No que demostramos, no puedo demostrar nada de lo que digo. ¿Qué consideramos razonable? ¿Ustedes creen que es razonable decir que las mujeres envidian al pene? ¿Alguno acá? Me imagino que el mundo, aunque lo piense, estará amedrentado, porque cualquiera que lo piensa ya no se anima a decirlo. No que las mujeres son inferiores que los hombres, ni que las mujeres son superiores a los hombres, que es la misma moneda dada vuelta, sino que las mujeres tienen una envidia de la posición masculina. Después trabajaremos lo social, porque veremos que el psicoanálisis está destinado a operar con una problemática social que es la modernidad. Luego trabajaremos la familia y luego veremos cómo el psicoanálisis se inserta dentro de un proyecto de operar con los problemas sociales y
familiares específicos de la modernidad. Cuando digo modernidad, llamo al enlace browniano a partir de mediados del 17, desarrollado en Europa Central y que luego se desparramó de manera muy despareja en el resto del mundo, tal que nosotros aquí en este rincón de América Latina podríamos considerarnos, a pesar de la distancia que tenemos con la Europa Central y los países de mayores recursos, podríamos considerarnos modernos. O sea, entienden, ¿no?, que se ha perdido la posibilidad de establecer que modernidad es aquello que ocurre en tal época porque se ha desparramado, tanto que nosotros, por ejemplo, en cierta medida podríamos considerarnos, en cierta medida, no para toda la población argentina, no para todas las clases sociales argentinas, no para los poseedores de recursos o los no poseedores de recursos, no me estoy refiriendo a eso, a cierta cuestión racial, ética, pero que sí podemos estar impregnados de las problemáticas sociales y familiares de la modernidad, tal que sea pertinente pensar que el psicoanálisis sea la herramienta específica. Y ahí tendremos otro problema: el psicoanálisis orientado para allá o el psicoanálisis orientado para allá. ¿Se entiende, no? El que trabaja con la sustancia de goce o el que trabaja con no hay sustancia corporal. El que trabaja con rasgo unario como marca indeleble de una vivencia acaecida o el que trabaja con significante que en cuanto tal no significa nada. Bueno, ya vieron la columna de las críticas. Bueno, si les parece bien esta extensa y un poco fatigosa presentación de lo próximo que viene va a ser trabajar o sea, vamos a leer Don Celot muy extensamente. Es aburrido, pero bueno, no entiendo cómo podemos compartir otra tarea de investigación que no sea compartiendo lecturas en acto, o sea, que lo hagamos juntos, porque cuando uno propone bibliografía no la lee ni uno mismo. Veo que la bibliografía son cadáveres, nadie lee la bibliografía, todo el mundo la pide, nadie la lee. ¿Quién lee? Hay que, al menos he hecho una selección, no sé, 30, 40 párrafos de Don Celot, de estos textos, en la paginación que les cité. Se consiguen los libros en Mercado Libre, están todos, los pueden descargar por internet. Vamos a tener el problema de las páginas, pero bueno. Bueno, preguntas, comentarios, críticas con micrófono, propuestas, salvedades. Hace falta porque está grabado y hay gente que lo está escuchando. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Hola, ¿cómo estás? Decí tu nombre. Varias cuestiones, pues fue bastante ¿Tu amplio. nombre? Sabina. Hola. Fue bastante amplio, entonces, bueno, para como ordenar un poco, tengo varias cuestiones para decirte. En primer lugar, vos hiciste una, digamos, pusiste a Freud como, en el sentido de que no ha inventado nada, tomando, bueno, los distintos... No. Que no descubrió nada. Que no descubrió. Inventó el psicoanálisis. Bueno. Que no, inventó un monstruo. Lo que digo que no descubrió. Que no descubrió, ok. Y nombraste todas las cuestiones que habría tomado de otros autores. Pregunto, Lacan, entonces, ¿cómo quedaría ahí? Porque Lacan también podríamos decir que se nutrió de muchos aspectos de la filosofía y de otras ramas. ¿Cómo quedaría ahí la diferencia entre Lacan y Freud? ¿O cuál sería lo que Lacan sí descubrió? Está bueno, ¿se entendió? Sí, está bueno. Me animo hoy a decir que Freud,
A los lacanianos no les gusta la palabra todos y todas. No les gusta, siempre dicen no todos, me parece. Y todas las escuelas de psicoanálisis que yo conozco, todas por igual, intentaron hacer del psicoanálisis una vuelta para el retorno a lo anterior. Tanto es así que incluso lo empujan a Lacan para convertirlo en Freud. Mi impresión es que Lacan es, a diferencia de los otros, todos grandes autores, Winnicott, Melanie Klein, Anna Freud, Wilhelm Reich, funda un psicoanálisis epocal, social y cultural. Sencillamente, al menos al proponer que el psicoanálisis opera con el sujeto de la ciencia. Y sujeto de la ciencia, acá mismo dice, no lo hay antes del siglo XVII y no lo hay antes del desarrollo, obvio, de la ciencia moderna como la conocemos en física, matemática. Así que ahí ya tenés una diferencia total, porque Lacan propone que el psicoanálisis es un recurso epocal y Freud, que yo entienda, todo el resto de los psicoanalistas propone que el psicoanálisis opera con una sustancia universal, que es aplicable a todo pueblo en todo tiempo, y Lacan dice que no. Da el ejemplo de 2 o 3 médicos africanos que habían ido a hacer la residencia en medicina en Francia y que querían ser psicoanalistas y que se fueron a analizar y entonces se asociaban con el complejo de Edipo. Y Lacan dice, pobres, están cumpliendo con la buena forma, porque para ellos no va el Edipo. Son otros los mitos fundantes en esas sociedades. Así que te propongo que para mí es esa la divisoria de aguas. Si los psicoanalistas descubrimos algo universal que toda persona necesariamente en toda época y lugar contiene, como yo, ello y super yo, o si se trata de un ente, una existencia que adviene a partir de un cierto momento y que de hecho carece de sustancia, como es el sujeto o el otro. ¿Qué consiste? ¿Qué sustancia le corresponde a A mayúscula Barrado? ¿Qué sustancia le corresponde? Sustancia material, ¿no? Esto. Y Freud supone, y el resto de las escuelas psicoanalíticas por igual suponen, así que yo a Lacan lo instalo. Ahora, la ciencia, al menos seguro, a partir del fin del XIX y en todo siglo XX y lo que viene ahora, muchísimo más, también trabaja sobre la inexistencia de la base sustancial para el universo. No hay nada que sea esencialmente sustancial. Si quieren averiguarlo, estudiarlo, se llama dualidad onda-corpúsculo, se llama campo electromagnético. La física relativista, esto es un número, es la velocidad de la luz por sí misma, o sea, 300.000 por 300.000, o sea, es un 9 con 10 ceros. Para no escribir un 9 con 10 ceros, se pone esto, ¿entienden? La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, al cuadrado. Eso es un número. Lo que Einstein dice es que la masa es igual a la energía. ¿Entienden? Es lo mismo. Ustedes pueden tenerlo manifestado como energía o lo pueden tener manifestado como masa. Incluso depende del experimento que se quiere hacer en el laboratorio,
Lo mismo con el campo electromagnético de Faraday. Puede ser eléctrico o puede ser magnético, pero en sí mismo no hay una esencia. El electrón no es nada, no hay una pelotita que sea electrón. Búsquenlo, no, en Google digo. No. El electrón es una pelotita. El núcleo del átomo son pelotitas, porque nos enseñan que son pelotitas. Entonces ahí el profesor dice como la luna que da la vuelta alrededor de la Tierra. No, la verdad que no. La ciencia moderna se caracteriza por postular que no existe esa sustancia material. Y me parece que en psicoanálisis, que adviene en el movimiento social y cultural del advenimiento de este problema, que es que no hay sustancia material, no hay nada que sea sustancia material. Esto es la apariencia que adquiere en este entorno esta ecuación. En este entorno gravitacional, esta energía se manifiesta como madera y yo no puedo atravesar la madera con el marcador porque la madera ocupa un lugar en el espacio. Bueno, si van un poquito más lejos, ustedes mismos, ¿de qué tripa, la tripa carnal, dicen, de qué tripas surge la pulsión de muerte? ¿Alguno me puede decir? Páncreas, me el cáncer de páncreas, me toco el huevo izquierdo. ¿De dónde surge la pulsión de muerte? ¿Alguno sabe? ¿De qué sustancia? Me refiero de qué tejido. ¿Es del interior del cuerpo o del exterior? Del interior. Solo Lacan dice gozo del otro. De hecho, ni siquiera se dice del otro en el lacanismo. Maniobraron, Miller hizo una maniobra ahí media trucha de gozo otro. Entonces hay uno, hay otro. Pero Lacan nunca dijo gozo otro. Al menos yo nunca encontré, escaneándolo. Busqué gozo otro y no aparece ni en francés ni en español. Tengo escaneado prácticamente todo Lacan. ¿De dónde surge? Es una buena pregunta, no sé, a mí me parece buena. De la tripa carnal, ¿qué? Chinchulín, intestino grueso, delgado, estómago. ¿De dónde surge? Esa teoría se llama vitalismo y dice que toda sustancia viva se caracteriza por tener una energía. Es famosa como elán vital, el elán vital. Pero no es ni física ni química. ¿De dónde surge? Para mí es una idea moderna. Mucho tiene que ver con Schopenhauer. Me parece que es uno de los autores. Nietzsche le da una vuelta que ya convenció a todo el mundo. ¿Pero de dónde surge? Nadie nunca nos explicó de dónde surge. ¿De dónde surge el goce? Del cuerpo real. Bueno, ¿alguno me puede explicar dónde está el cuerpo real? ¿O qué es la sustancia viva? Son células. Surge de las células. Freud decía que surgía entre las células, que entre una neurona y otra neurona, donde se da la conexión, había una situación que ahí se producía la energía psíquica, que Freud llamó psi y que midió como QN. Me parece que la gran diferencia es esa. Si perdemos la sustancia material de base en nuestros argumentos, entonces nos pasamos a una entidad que tiene una existencia que no es de esta índole. Una vez que vos decís que no es de esta índole, ya caes derechito muy bien a preguntarte, ¿y de qué índole es? ¿Es como Dios? ¿Es como el alma? Porque esas cosas nos agarran. A alguna persona se le presenta a Dios, pero habitualmente son momentos muy problemáticos de la vida de la gente, cuando Dios empieza a tener una presencia material en la vida de alguien.
salvo en ese momento donde ciertas mujeres, monjas, en las celdas, empezaron a tener relaciones sexuales. ¿Se acuerdan? Sor Juana Inés de la Cruz empezaron a tener relaciones sexuales a la noche con Dios, pero fue una época. Después terminaron todas en el manicomio, en la modernidad. El inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Cuál es la base material del lenguaje? ¿Dónde está el inglés? No sé si se entiende la pregunta. En ningún lugar material está el inglés, ni siquiera el español está en el diccionario de la Real Academia. La Real Academia dice, nosotros publicamos un diccionario, antes cada 10 años, ahora cada 5, donde registramos los usos que hubo y que las distintas academias de la lengua nos van informando. En Argentina, en Bolivia, en Uruguay, se usa así. Googlear. Pero la Real Academia Española dice, nosotros no sabemos cómo está el español actualmente. Cuando pasen 5 años, diremos los cambios que hubo. La pregunta es, ¿dónde está el español? El portugués, el inglés, el italiano, ¿dónde están? El inconsciente estructurado como un lenguaje. Por otra parte, si está estructurado como un lenguaje, ¿está dentro o fuera mío? Yo hablo español. Bueno, la lengua española. De hecho, cuando yo era chiquito, tenías que pensar si ponías castellano o español. Ahora no hay más esa diferencia. Ahora todo es español, no hay más castellano. No se usa más. Incluso en los programas antiguos de computación te daban a elegir si lo ponías en castellano o en español. Bueno, ¿en dónde existe el español? Me parece que Lacan introduce esas diferencias. Es el único de los que yo conozco. Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott. ¿Cómo? Las existencias simbólicas. Simbólicas, imaginarias y reales, porque el real de Lacan es lo imposible. ¿Y dónde está lo imposible? En Newton lo imposible está en que la gravedad tarde tiempo. En Einstein lo imposible está en que no tarde tiempo. Y en la cuántica está en que tarde tiempo. ¿Dónde está lo imposible? En las configuraciones que se arman, simbólico, imaginario y real, donde es el lugar donde habita. Bueno, me parece que buena diferencia con la psiquiatría, con la neurobiología, que buena diferencia esta con la psicología, que tiene los ideales, con las terapias conductivas, conductuales, que te arreglan, que te emparchan el problema. La otra cuestión que te quería... ¿Esto es así? ¿Sí? ¿Es así? ¿Ok? La otra cuestión que te quería comentar era precisamente en relación al materialismo, porque cómo entonces, digamos, independientemente de lo que Lacan haya dicho, ¿no? Para no caer en eso, pero Lacan enfatizó bastante en que su teoría del lenguaje es materialista. Entonces, la pregunta sería, ¿qué materialismo le queda al inconsciente, justamente? Y ahí quería ir a algo, bueno, hablo desde lo que conozco, en relación a algo que vos hiciste, una observación que hiciste de Marx, que en realidad, a mi entender, es errónea, porque en realidad Marx no es la economía lo que determina todo lo otro. No, yo no dije Marx dice que, yo hice una cita. Bueno, de esa Engels cita, y una cita de Marx. Bueno, esa cita en literal. realidad no da cuenta del pensamiento. Obvio, me hace dar cuenta de uno de los máximos Bueno, pero no está de más hacer la la aclaración, porque si no pareciera que la economía determina todo lo otro y en realidad es la base material, ¿no? Que son las fuerzas productivas de la sociedad, lo que determina la superestructura. Lo que yo estoy discutiendo... Espera, que es un nudo justamente, no es algo que determina exteriormente, es el mismo nudo que armas vos de alguna forma, es la economía, la política y el saber articulado, o sea, no es algo que está determinado de forma exterior, de hecho, esa es la crítica que Marx le va a hacer al materialismo anterior. Por eso no es un materialismo exterior a todo lo que produce en la superestructura. Y entonces ahí es donde entra la cuestión que yo pienso respecto a si cuando hablamos de sustancia,
necesariamente estamos hablando de una sustancia en el sentido corporal o tangible, si esa es la única forma de pensar la materialidad, porque de hecho en Marx sustancia no es eso, sustancia es lo que viene de Hegel, que es lo que no está todavía determinado, ¿no? Entonces en Marx hay una materialidad que no es corpórea. Eso es la abstracción, la mercancía es lo que vos ya sabés que yo, por ejemplo, vengo trabajando. A tu argumento es base. Lo que yo propongo es que no hay base. No hay base material, no hay base ideal, no hay base simbólica, no hay base de la palabra. Sí, no hay nada que sea eso, no hay base. Nosotros estamos destinados a practicar una práctica, a mi entender, de las más difíciles concebibles, salvo que se la haga banalmente, que todo lo que es difícil se puede hacer banalmente, y es operar sin base. O sea, recibimos un paciente y no sabemos nada, ni de lo que le pasa, ni de lo que no le pasa, ni de lo que debería pasar. La segunda entrevista con ese mismo paciente no sabemos nada de lo que le pasa, de lo que le debería pasar, de lo que le ha pasado. Nunca tenemos base. Lacan lo llama la nesciencia del analista. Específica, está la nesciencia del cura, los designios de Dios. El cura también dice, hijo mío, es un misterio, los designios de Dios. ¿Por qué le dio cáncer a este y no le dio al otro? Este fumaba y este no fumaba. Ahí está lleno de misterios. Hay uno en especial que es la nesciencia del analista. Y es que operamos con significantes. Y para los significantes, la desgracia o la virtud es que no hay base alguna para anudar un significante a cualquier cosa que sea. A cualquier cosa que sea. El problema de las argumentaciones marxistas es que suponen una base. Los regímenes de producción, los sistemas de producción, o cómo se distribuyen las ganancias en los regímenes de producción. Me da la impresión de lo que les quiero proponer discutir es la existencia de una base, con lo cual lo que pasamos a tener es otro modo de concebir las entidades. Por ejemplo, el sufrimiento humano, el síntoma. Sin base. Es una práctica sin base. ¿Nico? Una más. Bueno, sí, no quería primero remarcar que está buenísimo el modelo que propones. A mí por lo menos lo vengo siguiendo y estudiando y me hizo pensar cosas nuevas. Lo que sí me llevó todo lo que vos proponés a pensar una pequeña nueva articulación, que es que lo que en el modelo que vos traes proponés como fracaso estratégico, pensarlo como fracaso táctico. Todo lo que es fracaso estratégico, pensarlo como fracaso táctico en realidad. ¿De Pepe Mujica? ¿Cómo? De Pepe Mujica. De Alfredo Einstein, de Lacan, del leninismo. ¿Y qué diferencia habría entre un tipo de fracaso y el otro? Que el fracaso estratégico, por ejemplo, si vos decís, bueno, Lacan fracasó, Einstein fracasó y la Revolución Socialista fracasaron en un sentido estratégico, es como, bueno, fracasaron y no pueden volver a avanzar, digamos. Pero si se piensa como un retroceso táctico, es como, bueno, como un retroceso táctico, digamos, como un momento en la relación de fuerzas donde se tiene menos fuerzas y hay que retroceder y no se puede avanzar, pero que en un momento posterior se puede avanzar. Y, por ejemplo, lo que decía la compañera, yo creo que Marx, Lenin y Trotsky, si bien no, quizás, como vos decís, a veces Marx se refería a la base, pero en su práctica, es decir, si hacemos una lectura, en donde Lenin además tiene, creo que, cierta coincidencia con Lacan, porque Lenin planteaba que una teoría revolucionaria hace una práctica revolucionaria, que es como vos pensás también en el psicoanálisis, entonces interviene desde lo político, es decir, como nosotros decimos, bueno, los tres registros están articulados, anudados de forma borromea, entonces no hay ninguno que sea superior, pero sí lo simbólico determina en cierto sentido los otros registros. Entonces en el caso del registro político puede determinar a los otros registros, entonces solamente se puede acceder a un cambio en la base material a partir de un cambio en el político. El enlace browniano lo único que ataca en forma determinante, en forma firme, es la determinación. Para Lacan hay una teoría que es esta, que lo llama el discurso amo, que hay algo
que determina a otra cosa. Se llama discurso amo en la enseñanza de Lacan y el problema está en la flecha. Bueno, pero por ejemplo la intervención en la política no se puede pensar como anticipación y retroacción también, es decir, la intervención en la política y una retroacción en lo económico, como una lógica circular, es decir, que si se interviene políticamente se puede cambiar las bases económicas de la sociedad y eso da lugar a otra política en una lógica circular. No tengo la menor idea de lo que estás diciendo ni cuál sería la respuesta correspondiente. No sé, no tengo la menor idea. Lo que les estoy proponiendo es la cuestión de si hay determinante, si hay una clínica sin determinante. O sea, sin análisis de orina, sin análisis de sangre, sin radiografía, sin ideales. Si usted quiere viajar en avión, en 4 sesiones, terapia cognitivo-conductual, una terapia acotada, breve, usted va a viajar en avión. Y lo que sucede, ¿saben lo que sucede? Que viajan en avión. Que el tipo que va, porque no la mina que va, que no puede viajar en avión, toma 4 entrevistas, el tipo le mueve la silla, le pone ruido, qué sé yo, y termina viajando. Con un poquito de miedo, pero viaja en avión. Bueno, lo que nosotros practicamos es sin nada de eso. No tenemos nada de eso. O sea, alguien puede venir a consultar porque no puede viajar en avión y en realidad se establece luego de un trabajo de anticipación y retroacción textual del caso particular, que el síntoma es otro y que en realidad no había ni siquiera preocupación porque no pensaba viajar en avión. El problema es que, por ejemplo, no tiene erecciones en el momento. Algún psicoanalista presente dirá, bueno, viajar en avión, que es el simbolismo freudiano. Lo que nosotros trabajamos es en una clínica así. Con lo que vos llamabas anticipación y retroacción, una clínica así. Ni siquiera este es antes de este. Ni siquiera este es antes de este. Lo que usted dijo la vez anterior, ya que lo que dijo en la 4ª sesión puede ser antecedente de lo que dijo en la primera entrevista. Y que yo solamente lo puedo saber después de un trabajo de años, que en la 5ª sesión lo que estaba diciendo era el antecedente. ¿Entiendes? Es una práctica sin esto. El sujeto de la ciencia, el sujeto con el que propone trabajar Lacan, esto, responde a este problema. Yo quería proponer eso nada más, intentando desvirtuar todos los basamentos psicoanalíticos que, como no han discutido esto, han terminado produciendo un freudio-lacanismo, que es el freudismo de siempre con palabras nuevas. En vez de pulsión de muerte, goce mortífero. En vez de representación Vorstellung, representación cosa, en el millerianismo se llama rasgunario, la primer marca del significante en el cuerpo. Es la representación cosa de Sigmund Freud, no tiene ninguna diferencia. Para Freud también, como era antes de la palabra, no se articulaba y como no se articulaba, iba a quedar como una marca indeleble, la pizarra mágica. Bueno, conocen los modelos. Lo que yo les propongo, quizás ustedes ya lo saben y Marx ya se los explicó, los enseñó, Lenin lo practicó, todo espectacular. Lo que yo les propongo es que el psicoanálisis deriva por la tremenda dificultad de la práctica en este registro en modelos sustancialistas de corte freudiano. Esa es la idea y por eso me parece que los mitos y la... Por ejemplo, yo practico el psicoanálisis virtual hace más de 20 años. Por teléfono. Soy tan viejo que era por teléfono, posta. Bueno, mis colegas analistas decían, eso no es análisis. Eso es una psicoterapia y bastante superficial. ¿Y por qué? Porque a mí me mataba que me dijesen eso, yo quería practicar psicoanálisis. Y si no está el cuerpo,
en el diván, la presencia del analista. ¿Cómo te das cuenta de las inflexiones de la voz, de la mirada, de la sucurucuchu? Y después vino la pandemia y ahora el 80% de los análisis en todo el mundo son virtuales. ¿Cómo fue? Porque el 80% de los análisis ahora son virtuales. ¿Quién va a tomar el coche, buscar estacionamiento, tomar el bondi, el tren que se rompió la línea Mitre, que lo tengo que esperar 3 horas? Lo hacemos gratis por WhatsApp. Escúchame lo que te digo. Tariola, Australia. Yo tengo mi analista que vive en Australia. Y me analizo por WhatsApp gratis. Y ahora todos los análisis son... Entonces, ¿y el cuerpo real? ¿Cuánto tiempo se estuvo demorado el psicoanálisis en el cuerpo real y el diván? ¿Me puede explicar alguno para el diván como dispositivo esencial? Freud decía, a mí me rompe las pelotas que me miren todo el tiempo, así que yo los acuesto. Consejos al médico. El diván es porque a mí me cansa toda la tarde 8 pacientes que me miren a la cara. Yo lo comprendo porque a mí también, La intervención del analista en lo simbólico no se puede igualar a la intervención en lo político en el sujeto. Que no hay en lo simbólico, hermano. Lo que te quiero proponer que no existe lo simbólico, es una entelequia. No existe lo simbólico, no existe lo real, no existe lo imaginario, no existen. El problema es discursivo, que uno dice lo simbólico, lo imaginario y lo real. Todo el trabajo topológico de Lacan, una característica de Lacan es la topología. Ya me dicen que tenemos que devolver el salón. ¿Concuerdan conmigo o no? Una característica del psicoanálisis de Lacan es la topología, ¿sí o no? Hay consenso en ese. O sea, es el único psicoanalista que trabajó topología durante 15 años y articuló todos los conceptos topológicamente. Bueno, todo el aporte de la topología a la enseñanza de Lacan es que no existe lo simbólico. No existe el exterior ni el interior, o sea, afuera y adentro. No existe lo real, no existe lo imaginario, no existen. ¿En qué mundo podrían existir? Ayúdenme a concebir. ¿En qué mundo, en qué época, en qué año, en qué tribu, en qué choza, en qué cama habría lo simbólico? ¿En un modelo teórico concreto? ¿Qué? ¿En un modelo teórico concreto? ¿En un modelo Teórico concreto. que estaría en el aire? Que estaría por fuera de la historia, por fuera de los seres humanos, por fuera de las lenguas, por fuera de la conquista de América. No, pero eso es concreto. ¿Eso qué? Por eso digo concreto. Pero simbólico concreto, y bueno, si querés simbólico concreto, y metele azul o verde o Racing Club, porque hacen falta al menos 3. La idea de Lacan es que el enlace no alcanza que sea de 2, tiene que ser de 3. Y cuando la pensó un poco dijo, me equivoqué, tiene que ser al menos 4. Jacobson ya lo había establecido hacía rato, de que cualquier análisis estructural requiere al menos 4 entidades distinguibles y asociadas. No hay lo simbólico. ¿Dónde lo habría? A ver, ¿dónde habría lo simbólico? ¿Puedo decir, no hay por fuera del anudamiento? Del anudamiento con lo imaginario y con lo real, y en la práctica clínica hay que agregarle Santón, porque si no tenés 4 tampoco tenés el caso. Simbólico, imaginario y real nunca te darían un caso, porque es igual para vos, para él, para ella y para mí. ¿Puedo hacer un último comentario? Los chicos se tienen que ir, no, la próxima. Anotala o escribíla, escribímela a mi mail. Igual intentemos un rato, porque esto ya lo practicamos, yo lo practiqué demasiado, intentemos un rato dejar un poco de costado a Marx o al marxismo, un rato. Dejarlo ahí en reposo, como hace la cocinera que te dice que la masa la dejamos reposar. Así se leuda. Dejemos un rato porque si no se convierte en el único interlocutor del psicoanálisis y me parece que empobrece la discusión. Quería hacer un comentario sobre... No, pero los chicos me dicen que se tienen que ir. Tenemos que respetarlos.